Bueno, vamos a comenzar con la clase sobre nociones de peritoneo para digestivo. Bien. El peritoneo es una membrana serosa, así como lo es la pleura que cubre el pulmón y el pericardio que cubre el corazón, con algunas diferencias con el pericardio. Pero es una membrana serosa, es una membrana epitelial, es una membrana altamente vascularizada que va a generar un líquido, en este caso el líquido peritoneal, que lo que va a hacer es revestir a los órganos, va a cubrir a algunos órganos de la cavidad abdominal, pero no los contiene. Tapiza a los órganos, pero no los contiene. El único órgano que es verdaderamente intraperitoneal, que está contenido dentro de la cavidad peritoneal, es el ovario, son los ovarios. Después todos los demás órganos son subperitoneales. Esta membrana serosa, translúcida, que genera este líquido peritoneal, va a dividir a la gran cavidad abdominopelviana en tres compartimentos. Vamos a hacer un esquema sencillo de cómo el peritoneo divide a la cavidad abdominal en tres compartimentos. Si hiciésemos un corte sagital, tendríamos el techo de la cavidad abdominal, el diafragma tóraco-abdominal, que es el diafragma que separa tórax de abdomen. Ese es el techo de mi cavidad abdominopelviana. El piso está formado por otro diafragma, que es el diafragma pelviano o periné. Luego tengo la pared anterolateral del abdomen formada por los músculos y la piel, músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, recto anterior del abdomen. Por detrás vamos a tener la columna vertebral toracolumbar, con las últimas vértebras torácicas, bien, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, cerrando por atrás el sacrocoxis. Y por delante la sínfisis del pubis. Esta es mi gran cavidad abdominopelviana. Acá tendríamos la piel de la pared anterior, el ombligo, la piel de la pelvis, bien, obviamente conducto anal, uretra, en la mujer tenemos vagina, bien, la piel de la pared posterior. Muy bien. Esta gran cavidad abdominopelviana que tiene como techo el diafragma, como piso el periné o diafragma pelviano, como pared anterolateral los músculos de la pared, músculos anchos y recto anterior, y como pared posterior la columna, todos los músculos de la región paravertebral, cuadrado de los lomos, el psoas, el transverso. Dentro de esta gran cavidad abdominopelviana tiene una membrana serosa que tapiza parcialmente a los órganos. Tapiza parte del diafragma, no llega a la pared posterior, no llega al piso y tapiza parcialmente la pared anterolateral. Esto es el peritoneo. Es una membrana serosa que tapiza, cubre algunos órganos sin contenerlos, podría ser en este caso, no sé, el colon, el hígado, y divide a la gran cavidad abdominopelviana en tres espacios, en tres compartimentos. 1, 2 y 3. El primer espacio en el cual el peritoneo cubre y está cerrado completamente es lo que vamos a llamar cavidad abdominal peritoneal. Es la porción de la cavidad abdominopelviana que se encuentra dentro del peritoneo. ¿Qué hay dentro de la cavidad abdominal peritoneal? Esófago abdominal, estómago, duodeno, yeyuno ilion, ciego y apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, hígado, páncreas, vaso, vías biliares, ovario y trompa. Esos son los elementos que tengo dentro de esta cavidad abdominal peritoneal y es la que vamos a hablar nosotros. El segundo espacio es lo que llamamos cavidad abdominal retroperitoneal o retroperitoneo.
que es el espacio comprendido entre el peritoneo parietal posterior hacia adelante, el diafragma hacia arriba, la columna lumbar hacia atrás, y hacia abajo continúo con la cavidad pelviana. Esta cavidad abdominal retroperitoneal es la que tiene suprarrenal, riñones, sistema pielocalicial, uréteres en la porción lumbar y en la porción ilíaca, aorta abdominal con todas sus ramas colaterales, vena cava inferior, venas suprahepáticas, plexo solar, plexo mesentérico inferior, grasa y vasos sanguíneos. Cavidad abdominal retroperitoneal. Y la cavidad abdominal retroperitoneal se continúa indistintamente hacia abajo con el tercer espacio, que es la cavidad pelviana, que no es lo mismo que pelvis. La cavidad pelviana es la pelvis menor, es el espacio comprendido entre el peritoneo parietal pélvico hacia arriba, el perineo hacia abajo, la sínfisis del pubis hacia adelante y el sacrocoxis atrás. Aquí vamos a tener la parte final del aparato digestivo, recto y ano, la parte final del aparato urinario, uréter, vejiga y uretra, y parte del aparato reproductor femenino, vamos a tener útero, vagina, clítoris, con sus cuerpos esponjosos y cavernosos, las glándulas bulbouretrales, la uretra masculina, el conducto deferente látero y retrovesical, las vesículas seminales, la próstata, el plexo sacro, el plexo hipogástrico y el plexo pudendo, todas las ramas terminales de la arteria ilíaca interna y los plexos venosos pelvianos. Eso tengo en la cavidad pelviana. Por lo tanto, es el peritoneo el encargado de dividir a mi gran cavidad abdominopelviana en estos tres espacios. A su vez, la cavidad abdominal peritoneal, siguiendo los repliegues del peritoneo parietal, principalmente el parietal posterior, se divide desde el punto de vista topográfico y quirúrgico en los espacios peritoneales. Cuando uno estudia la pared anterior del abdomen, uno la divide en 9 cuadrantes: hipocondrio, epigastrio, flanco, mesogastrio, fosa ilíaca y hipogastrio. Cuando uno abre la pared abdominal, se divide en estos tres espacios: cavidad abdominal peritoneal, cavidad abdominal retroperitoneal, cavidad pelviana. Cuando uno se mete dentro de cada uno de estos espacios, hay subdivisiones. La cavidad abdominal peritoneal se divide en espacios supramesocólico e inframesocólico, y cada uno de ellos en espacios más pequeños. La cavidad abdominal retroperitoneal se divide en retroperitoneo medio y retroperitoneo lateral. Y la cavidad pelviana se divide en espacio pelvivisceral superior y espacio pelvivisceral inferior. Por lo tanto, así vamos a ir dividiendo cada uno de estos espacios. Vamos a empezar a hablar ahora sobre la cavidad abdominal peritoneal y los espacios que vamos a encontrar aquí. Entonces, cuando hablamos de peritoneo, hablamos que el peritoneo tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal es la que tapiza a las paredes del abdomen. Tengo un peritoneo parietal anterior que tapiza la pared anterolateral, un peritoneo parietal superior o diafragmático que tapiza el diafragma, un peritoneo parietal inferior o pélvico, un peritoneo parietal posterior que me separa del retroperitoneo. Y otra hoja que es la que va a tapizar los órganos sin contenerlos, con excepción del ovario, que llamamos peritoneo visceral. El peritoneo visceral es la lámina de peritoneo, la lámina serosa, que tapiza los órganos, tapiza el estómago, tapiza el colon, tapiza el duodeno, tapiza el páncreas, pero sin contenerlos. El tema es que entre el peritoneo parietal y el visceral, que es la misma hoja, no hay diferencia entre una y otra, sino que la diferencia es de lugar o estructura que estamos tapizando, vamos a encontrar 4 repliegues. Un repliegue es una hoja, es un pliegue de peritoneo parietal a peritoneo visceral, según la función que tenga ese repliegue. Y según el contenido, lo dividimos en 4 tipos de repliegues. Los primeros son los ligamentos. Ligar quiere decir unir.
Un ligamento no es nada más que lo siguiente. Tengo un órgano, cualquiera, colon, intestino, peritoneo parietal, que se refleja, se transforma en peritoneo visceral que cubre parcialmente al órgano y vuelvo a peritoneo parietal. Un ligamento es un repliegue de peritoneo parietal a peritoneo visceral que une el órgano a la pared. Y solamente es para unión. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de pedículo vascular. Un ligamento es un repliegue de peritoneo parietal a visceral que une el órgano a la pared. No lo fija, solo lo une para evitar que el órgano se caiga. Y los ligamentos los vamos a enumerar a todos. Cada ligamento sostiene órganos distintos, los vamos a enumerar y vamos a ver qué sostienen cada uno. Tengo ligamentos coronarios, superior e inferior, y a su vez se dividen en derechos e izquierdos, que son los ligamentos principales de anclaje del hígado, de la cara posterior del hígado. Es el principal medio de sostén del hígado. Después tengo el ligamento falciforme, o también llamado ligamento freno hepático, une peritoneo parietal diafragmático y peritoneo parietal anterior a peritoneo visceral del hígado. Solamente es de sostén, no divide el hígado en nada, ni el lóbulo derecho ni izquierdo, es una absoluta mentira. El ligamento falciforme, lo único que contiene de importante en su borde libre es el ligamento redondo, que no es nada más que la retracción y obliteración fibrosa de la vena umbilical después del nacimiento que cortamos el cordón. Estos son los principales ligamentos de unión del hígado. Van a escuchar por ahí ligamento triangular. No tiene nada que ver el ligamento triangular con el peritoneo. Es un ligamento de tejido fibroso, no es un ligamento peritoneal. Después tengo el ligamento frenogástrico. Une peritoneo parietal diafragmático con el peritoneo visceral de la cúpula gástrica, también llamado ligamento suspensorio del estómago. Ligamento freno esplénico, repliegue de peritoneo parietal diafragmático a peritoneo visceral del vértice del vaso, también llamado ligamento suspensorio del vaso. Luego tengo ligamento frenocólico. El ligamento frenocólico une peritoneo parietal diafragmático con el ángulo esplénico del colon. Lo sostiene como marco colónico izquierdo. Ligamento parietocólico. Une el peritoneo parietal anterolateral con el peritoneo visceral del ángulo hepático del colon y lo sostiene. Después tengo ligamento ancho. El ligamento ancho, ahí ocurre otro error, no tiene nada que ver con el útero, nada que ver con el útero. El ligamento ancho es un repliegue de peritoneo parietal pélvico a peritoneo visceral del ovario, del cual hay un segmento vascularizado llamado mesovario, formado de la aleta posterior, a la aleta media, que lo une con el peritoneo visceral de la trompa, y luego por su pedículo vascular se transforma de aleta media en mesosalpinx, y la aleta anterior que lo une al ligamento redondo del útero, pero con el útero no tiene nada que ver el ligamento ancho. Bien, estos son los principales ligamentos que tengo en el peritoneo, de peritoneo parietal a peritoneo visceral. Sigamos. Luego de los ligamentos, tengo otro repliegue que son los mesos. Meso quiere decir medio para algo. Ahora vamos a ver para qué sirve un meso. Un meso comienza siendo algo parecido a un ligamento. Tengo un órgano
Y tengo el peritoneo, que de peritoneo parietal se refleja en peritoneo visceral. Hasta acá es lo mismo. Un repliegue de peritoneo parietal a un peritoneo visceral. Con la diferencia que en su interior tengo el pedículo vascular y nervioso del órgano. Llegan las arterias, generalmente ramas de la aorta abdominal, sale el pedículo venoso, que generalmente va a formar parte del sistema porta, y llega a su inervación a través del plexo, que puede ser plexo solar, puede ser plexo hepático o plexo mesentérico inferior. Un meso es el medio para vascularizar e inervar un órgano. Repliegue de peritoneo parietal a peritoneo visceral con el pedículo vascular del órgano, el ligamento no tenía pedículo, y además permite el libre movimiento del órgano dentro de la cavidad abdominal peritoneal. Los mesos se van a denominar como los órganos que unen. Entonces vamos a tener mesenterio, que es el meso que reviste de peritoneo parietal posterior a peritoneo visceral de yeyuno-ilion. Su contenido son las arterias intestinales, no los vasos mesentéricos. Después tengo el mesoapéndice, repliegue de peritoneo parietal a peritoneo visceral del apéndice vermiforme. Su contenido es la arteria apendicular, rama terminal de la mesentérica superior. Luego tengo mesocolon, y a los mesocolones los puedo dividir en mesocolon ascendente, existe, sí, a veces tiene una fascia de coalescencia y se transforma en fascia de Tolt. Mesocolon transverso, que siempre queda como mesocolon, su contenido es el arco de Riolano o fusión de las arterias cólicas superior derecha e izquierda. Tengo un mesocolon descendente que a veces posee una fascia de coalescencia y se transforma en fascia de Tolt 3. Y tengo el mesopélvico o mesosigma, que es el repliegue de peritoneo parietal posterior a peritoneo visceral del colon sigmoideo. Su contenido son las arterias del tronco de las sigmoideas. ¿Qué otro meso tengo? Tengo el mesocisto, que a veces existe y reviste la vesícula biliar. Y luego tengo el mesovario, con la anastomosis de las arterias ováricas externas e internas, y el mesosalpinx, que rodea la trompa uterina, y en su interior tengo la anastomosis de las arterias tubáricas externas e internas. Estos son todos los mesos que existen. Esta es la función del meso y el contenido de cada uno de ellos. Luego vamos a tener, después de los mesos, tengo los epiplones. Vamos a ver ahora qué es un epiplón. Un epiplón también son repliegues de peritoneo, pero con una diferencia. Vamos a tener también un órgano, cualquiera, en este caso, por ejemplo, el hígado, y acá vemos el estómago. Un epiplón es un repliegue de peritoneo visceral de un órgano a peritoneo visceral de otro órgano que en su interior contiene el pedículo vascular de uno o de los dos órganos, en este caso el epiplón menor. Un epiplón es el repliegue o segmento de peritoneo parietal, perdón, de peritoneo visceral de un órgano a peritoneo visceral de otro órgano, y en su contenido tiene el pedículo vascular de uno o de ambos órganos. Existen los siguientes epiplones. El llamado epiplón menor, que su verdadero nombre es epiplón esófago, gastro, duodeno, hépato, frénico. Los epiplones se llaman como los órganos que toman. Ahí es un error llamarlo solamente gastrohepático,
yo lo llamo gastrohepático, no sé dónde se meten los pedículos. El epiplón menor se inserta en el borde derecho del esófago, en la curvatura menor del estómago, en el borde superior de la primera porción del duodeno, en el surco iliar del hígado y en el diafragma, en el peritoneo parietal diafragmático, esófago, gastro, duodeno, hepatofrénico, y tiene dos pedículos vasculares. El pedículo vascular coronario estomágico para el esófago, estómago y duodeno, y el pedículo hepático para el hígado y las vías biliares. Luego tengo el gran mentiroso, epiplón mayor, mal llamado gastrocólico. El verdadero nombre es epiplón gastroduodenal, porque termina en el peritoneo visceral de la cara anterior de la segunda porción del duodeno, ¿bien? Y el páncreas por arriba del mesocolon transverso. Se llama gastrocólico porque tiene una fascia de coalescencia entre la hoja posterior y la cara superior del mesocolon transverso. Hay 14 fascias de coalescencia y esta tiene una, por eso es mal llamado gastrocólico, es gastroduodenal. El contenido vascular es el arco de Barkow, que son las anastomosis entre las arterias gastroepiploica derecha e izquierda que corren por la curvatura mayor del estómago. Luego tengo el epiplón pancreático esplénico, que va desde la cola del vaso, la cola del páncreas, hasta el hilio del vaso. El contenido es la arteria y la vena esplénica. Y por último tengo el epiplón gastroesplénico, que va desde el hilio del vaso hasta la curvatura mayor del estómago en la parte alta, donde se continúa con peritoneo visceral del estómago. El contenido es la arteria gastroepiploica izquierda. Entre estos 4 epiplones me va a quedar un espacio topográfico, ya lo vamos a ver, que es la transcavidad de los epiplones. Muy bien, eso es un epiplón, repliegue de visceral a visceral con vasos, y estos son los epiplones. Por último, tengo las fascias de coalescencia, y ahí muchos nos agarramos la cabeza. Una fascia quiere decir tejido conectivo denso, quiere decir adosamiento por tejido fibroso. Coalescer quiere decir unir, quiere decir fusionar, quiere decir anclar. Una fascia de coalescencia es un medio de adosamiento mediante tejido conectivo de 2 hojas de peritoneo. Volvemos con nuestras vísceras. Tengo el órgano. Tengo el peritoneo parietal posterior, un meso, siempre hay un meso involucrado, peritoneo visceral del órgano, peritoneo parietal posterior. Cuando estos órganos, gracias a los procesos de transubicación en el periodo embriológico, en el periodo embrionario, cuando se produce la rotación gástrica, la rotación duodenal, cuando vuelve a ingresar otra vez el intestino después de la hernia umbilical fisiológica, entre el peritoneo visceral primitivo de un órgano y el peritoneo parietal, generalmente parietal posterior y peritoneo parietal inferior, no hay fascia en ninguno de los otros, comienza a proliferar bandas de tejido fibroso que unen, pegan como si fuese una goma de pegar, tejido fibroso denso, se pega el peritoneo visceral primitivo con el peritoneo parietal. Por lo tanto, ya este órgano es completamente fijo, adherido a la pared de la cual sufre la coalescencia. Pero acá viene el tema importante, el que todos nos desgarramos las vestiduras, y en realidad la respuesta la tiene la embriología. Un órgano con fascia de coalescencia es un órgano que tiene peritoneo visceral en todas sus caras. Si yo hubiese dibujado este órgano, y vamos a jugar con páncreas, duodeno y colon, maldita sea la hora que no leen embriología, si el órgano estuviese acá atrás, por detrás del peritoneo parietal, riñón, uréteres, suprarrenal, este órgano
Este órgano es retroperitoneal. Este órgano no es retroperitoneal. No es retroperitoneal. Tiene peritoneo visceral, pero se encuentra adherido al peritoneo parietal. No lo transforma en esto. Son dos cosas muy diferentes, esto a esto. Por lo tanto, todo órgano con fascia de coalescencia es un órgano con peritoneo visceral en la cual se encuentra mediante un proceso de adosamiento conectivo fijo, anclado, inmóvil al peritoneo parietal, pero no es retroperitoneal. Así que mis compañeros anatomistas que dicen que el duodeno y el páncreas es retroperitoneal, que el colon ascendente y descendente por tener fascias son retroperitoneal, están en un error grave. Vayan a leer embriología. Vayan a leer embriología. Lamentablemente la anatomía durante muchos años fue descrita y enseñada por cirujanos, y al cirujano le conviene mucho más que un órgano con fascia de coalescencia sea tratado como retroperitoneal por su vía de abordaje. Entonces lo consideran quirúrgicamente retroperitoneal, pero no es retroperitoneal. La fascia de coalescencia nunca, jamás transforma un órgano anatómicamente, embriológicamente en retroperitoneal. No, señor. Retroperitoneal son los órganos que quedan por atrás del peritoneo parietal posterior y no tienen contacto con el peritoneo. Entonces, ¿qué fascias de coalescencia vamos a tener? Aproximadamente hay 14 fascias de coalescencia y se llaman como las estructuras que unen. Fascia retro duodeno pancreática o fascia de Treitz, que une la primera porción del duodeno a la derecha de la arteria gastroduodenal, segunda, tercera y cuarta hasta el ángulo de Treitz, cabeza y cuerpo del páncreas. ¿Cómo me explicaba misteriosamente que la cabeza y el cuerpo son retroperitoneales y la cola no? Un acto de magia. Bien, bueno, estudien embriología. Fascia retroduodeno-pancreática. Fascia del colon ascendente. Fascia del colon descendente, semifascia del ángulo hepático del colon, a las que algunos llaman fascia de TOL 1, 2 y 3, y se pelean para ver cuál es la de TOL 2, cuál es la de TOL 3, déjense joder con TOL, fascia del colon ascendente, descendente y hepático. ¿Dónde más tengo fascias de coalescencia? Entre el epiplón mayor y el mesocolon transverso hay otra fascia de coalescencia. ¿Dónde más hay fascias de coalescencia? En el mesenterio tengo fascias de coalescencia. Por eso la raíz del mesenterio es oblicua. ¿Dónde más hay fascia de coalescencia? Hay una fascia doble en la fascia próstato peritoneal de Denon-Villiers. ¿Dónde más hay fascias de coalescencia? En el fondo del saco de Douglas, femenino y masculino. Hay muchas fascias de coalescencia. Ninguna de estas deja un órgano retroperitoneal. Jamás. Muy bien. Ya tengo entonces la forma en la que se va a dividir básicamente el peritoneo, parietal y visceral. Y entre el parietal y el visceral tengo 4 tipos de repliegues: ligamentos, mesoepiplones y fascias. Vamos a ir describiendo la más importante lejos, es el mesocolon transverso, porque divide topográficamente el abdomen, pero vamos a describir también las demás estructuras. Muy bien. Bueno, acá en este corte parasagital que vemos de Bouchet, vemos, por ejemplo, ligamento coronario inferior, ligamento coronario superior, repliegue de peritoneo parietal a visceral, que no contiene pedículos vasculares y une el órgano a la pared. Acá tengo un meso, repliegue de peritoneo parietal a peritoneo visceral con el contenido vascular. Este es un meso. Epiplón, repliegue de peritoneo visceral del hígado a peritoneo visceral del estómago con el contenido vascular que ya vamos a describir. Une los dos órganos. Y lo que vemos en raya de puntos son las fascias de coalescencia. No solo une peritoneo parietal a visceral. Y acá estamos viendo una imagen que ¿qué quiere decir? Que Bouchet no sabía anatomía. Mira, el duodeno y el páncreas tiene peritoneo visceral en todas sus caras.
no quiere decir que desaparece con la fascia de coalescencia. No se hace retroperitoneal. Ah, pero entonces también Bouchet no sabe anatomía. ¿Bien? Bueno, tienen fascias de coalescencia. Dejen de decir que un órgano con fascia es retroperitoneal. No lo es, no lo va a ser nunca. ¿Bien? Acá tengo fascias de coalescencia entre la hoja posterior del epiplón mayor y la hoja superior del mesocolon transverso. Gracias a esta fascia de coalescencia se forma el epiplón mentiroso gastrocólico. Al colon no lo toca, no tiene nada que ver, es gastroduodenal o gastropancreático duodenal con fascia de coalescencia que lo hace gastrocólico. Estudié en embriología. Repliegue de peritoneo visceral del estómago al peritoneo visceral del vaso. Epiplón gastroesplénico y pancreático esplénico, que junto con el epiplón menor y el epiplón mayor forman la transcavidad de los epiplones. Y ahí tengo el proceso en el cual se transforma el peritoneo visceral primitivo de un órgano con peritoneo parietal y su pedículo vascular, la proliferación de tejido fibroso, de tejido conectivo, que lo transforma en una fascia de coalescencia y lo fija como un órgano inmóvil no retroperitoneal en la cavidad abdominal. No son retroperitoneales. Y aquel docente que diga que lo es, que vaya a estudiar anatomía, que vaya a estudiar embriología porque no sabe nada. Repite cosas que habrá leído en algunos apuntes de dudosa procedencia. La mayoría los hace. Peritoneo parietal anterior. El peritoneo parietal anterior se divide en tres. Peritoneo parietal anterior umbilical, peritoneo parietal anterior supraumbilical, peritoneo parietal anterior supraumbilical, peritoneo parietal anterior infraumbilical. El peritoneo parietal anterior umbilical lo único que tiene es la fusión del peritoneo parietal con la túnica fibrosa superficial de la piel, formando el defecto que es el ombligo, que es una retracción fibrosa entre la fascia superficialis y el tejido subperitoneal. En el peritoneo parietal anterior supraumbilical, lo que tengo es el ligamento falciforme o ligamento mal llamado suspensorio del hígado, porque no lo sostiene en nada, que va de peritoneo parietal diafragmático y peritoneo parietal anterior a peritoneo visceral del hígado, teniendo en su borde libre el ligamento redondo, que es la fusión, es la fibrosis, retracción fibrosa de la vena umbilical. Y contiene en sus laterales dos venas permeables, las venas paraumbilicales, que van a formar las anastomosis portocava a nivel umbilical. El peritoneo parietal anterior infraumbilical se divide en los repliegues inguinales. Repliegue inguinal medio, el peritoneo parietal anterior se levanta para cubrir al uraco. El uraco es la obliteración de la alantoides. Después tengo la elevación o repliegue inguinal medio, en el cual el peritoneo parietal anterior se levanta para la reflexión con las arterias umbilicales, que están fibrosadas y cerradas, menos al vértice de la vejiga que se pueden abrir, y por fuera el repliegue inguinal lateral, en el cual el peritoneo se levanta gracias a los vasos epigástricos, a la arteria y a la vena epigástrica. Eso es peritoneo parietal anterior. Supraumbilical, ligamento falciforme. Infraumbilical, los repliegues inguinales, interno, medio y externo. El interno por el uraco, el medio por la arteria umbilical, el externo por los vasos epigástricos. Bien. Peritoneo parietal diafragmático se refleja hacia arriba en los ligamentos coronarios superior derecho, ligamento coronario superior izquierdo, verdaderos medios del hígado, ligamento falciforme o freno hepático, ligamento suspensorio gástrico o freno gástrico y el freno esplénico, que aquí no se ve, que estaría uniendo el peritoneo parietal diafragmático con el peritoneo visceral del vértice del vaso. Esto hace el peritoneo parietal superior o diafragmático. Ahí lo vemos formando el ligamento coronario superior y el ligamento freno hepático. Peritoneo parietal pélvico va a ser diferente en el varón que en la mujer. En el varón cubre
la cara superior de la vejiga y cubre también el conducto deferente látero-vesical. Y luego hacia atrás se introduce entre la vejiga, la base de la próstata y las vesículas seminales, formando un fondo de saco llamado fondo de saco vésico próstato-seminal. Y después se introduce entre las vesículas seminales, la próstata, el plano medio del periné y el peritoneo parietal posterior, y se llama fondo de saco semino-próstato-perineo rectal. Ahí tengo entonces el peritoneo parietal diafragmático en el varón. Luego ocurre aquí otra fascia de coalescencia, que no son solamente de Toll y de Treitz, y esta fascia de coalescencia que envuelve y que une estas vísceras pelvianas en el varón forma una lámina llamada lámina próstato-peritoneal de Denon-Villiers, que me queda como remanente aquí arriba el fondo de saco de Douglas en el varón, que es un fondo de saco semino-rectal. No es vésico-rectal, es semino-rectal. Así se comporta el peritoneo parietal pélvico en el varón. Atrás, a nivel del triángulo anal, tengo el fondo de saco de Douglas, que es el repliegue de peritoneo parietal pélvico con el peritoneo parietal posterior, bien, a nivel del recto superior y recto medio. En la mujer, el peritoneo parietal pélvico va a formar dos fondos de saco. Hacia adelante cubre primero la vejiga, después se repliega para cubrir la cara antero inferior del cuerpo del útero y forma el fondo de saco vésico uterino. Reviste el fondo del útero, sigue hacia atrás y se introduce en el fondo de saco entre la vagina y el recto. Y ahí tengo el segundo fondo de saco del peritoneo parietal pélvico en la mujer, que es el fondo de saco vagino-rectal o fondo de saco de Douglas en la mujer. Eso es el peritoneo parietal pélvico en la línea media. Ahí tengo fondo de saco vésico-uterino, fondo de saco vagino-rectal. Pero el peritoneo parietal pélvico, no en la línea media, sino en los laterales, forma este ligamento de peritoneo parietal pélvico a peritoneo visceral del ovario, de la trompa y del ligamento redondo, que se llama ligamento ancho. El ligamento ancho tiene una base, de peritoneo parietal pélvico que está cubriendo al uréter y a la arteria uterina. Tiene un borde superior que se abre en tres aletas, aletas posterior, aleta media y aleta anterior. Y tiene un borde medial que se fija en el parametrio, que son las partes blandas entre las dos hojas del ligamento ancho. El ligamento ancho al útero no le hace nada. No es de sostén, no es de anclaje, no es de una mierda. El ligamento ancho lo que va a hacer en su extremo superior es abrirse en tres repliegues, llamado aleta posterior, que va de peritoneo parietal pélvico a peritoneo visceral que cubre el ovario, y en su contenido la aleta posterior, no el ligamento ancho, la aleta posterior tiene un contenido vascular, por lo tanto es un repliegue de peritoneo parietal a visceral con vasos, se transforma en meso-ovario. La aleta media reviste con peritoneo visceral a la trompa de Falopio. Y en esa aleta media es donde ingresan los vasos tubáricos, externo, viene de la arteria gonadal, tubárico interno, que viene de la arteria uterina. Y esa aleta media, repliegue de peritoneo parietal a visceral, ahora se transforma en mesosalpinx. Luego por delante cura el ligamento redondo y se llama aleta anterior, que como no tiene vasos, no es un meso. Eso es el ligamento ancho. No tiene nada que ver con el útero, por favor. Pero el útero, fondo de saco vésico-uterino sí, y nada más. Ya tengo descrito, por lo tanto, peritoneo parietal. Ahí vemos, parietal pélvico en la línea media, peritoneo parietal pélvico en los laterales, ligamento ancho, aleta posterior mesovario, aleta media mesosalpinx, aleta anterior cubriendo el ligamento redondo.
Vamos al peritoneo parietal posterior. En el peritoneo parietal posterior voy a ver varios repliegues. Acá falta el hígado, el estómago, falta el colon, falta el yeyuno ilion, falta el páncreas, falta parte del duodeno, tiene una fasciculescencia, pero está aquí, falta la vía biliar. En el peritoneo parietal posterior vamos a tener los repliegues, ligamentos coronarios inferiores, vamos a tener la raíz del mesenterio, vamos a tener la raíz del mesoapéndice, la raíz del mesocolon ascendente, la raíz del mesocolon transverso, la raíz del mesocolon descendente, la raíz del mesosigma, para caer luego en el peritoneo parietal pélvico. Todas estas raíces son las que vamos a hablar ahora, que me van a dividir al peritoneo parietal posterior en diferentes espacios que me separan de el retroperitoneo. Che, y acá en el retroperitoneo no veo al duodeno, ¿eh? Acá en el retroperitoneo no veo al páncreas. Acá no veo el colon. ¿Será que Grant tampoco sabe anatomía? ¿Será que el Grant también es un bruto? Porque no me puso los órganos retroperitoneales, duodeno, pancreáticos y el colon. Che, loco, ya hay 2 libros de anatomía que tienen errores, son brutos. Dicen que los órganos con fase de coalescencia son retroperitoneales. Qué vergüenza. Bueno, vayan a estudiar. Y después habla el pedo. Vamos a ver ahora cómo se comporta, antes de pasar a cada uno de los epiplones, cómo se comporta la topografía de la cavidad abdominal siguiendo el peritoneo. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo lo siguiente. Vamos a ser ordenados para después marcar los espacios. Aquí estamos viendo ligamento falciforme o ligamento suspensorio del estómago, del hígado. Ligamento coronario superior derecho, ligamento coronario superior izquierdo, ligamento coronario inferior derecho, ligamento coronario inferior izquierdo. Entre estos 4 ligamentos coronarios me queda el área desnuda del hígado, en donde desde la cara posterior parten las 3 venas suprahepáticas para la vena cava inferior. ¿Qué más estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo el anclaje del epiplón menor en el diafragma, esófago, gastro, duodeno, hépato, frénico. Estamos viendo la raíz del mesoapéndice, la raíz del mesocolon ascendente, la raíz del mesocolon transverso, la raíz del mesenterio. Este es el ligamento frenocólico o frenocólico derecho, frenocólico izquierdo para el ángulo esplénico, mesocolon descendente y mesosigma. Estos son los repliegues de peritoneo parietal posterior a peritoneo visceral. En realidad, de todos estos repliegues, a mí me interesa uno. Son todos importantes, pero me interesa uno. Una línea que pasa siguiendo de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, la raíz del mesocolon transverso, me divide a la cavidad abdominal peritoneal en 2 espacios. Por arriba del mesocolon y por abajo del mesocolon. Entre el peritoneo parietal diafragmático y el mesocolon transverso, tengo el piso supramesocólico. Entre la raíz del mesocolon transverso y el peritoneo parietal pélvico tengo el piso inframesocólico. En cada uno de estos pisos voy a tener diferentes regiones topográficas. Yo las voy a marcar en forma ordenada con números y las vamos a ir nombrando. Vamos a poner acá número 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios tengo en el espacio supramesocólico. En el infra también. 1, 2, 3, 4, 5 de un lado, 5 del otro. Estos espacios nada tienen que ver con la división superficial en 9 segmentos: hipocondrio, epigastrio, flanco, mesogastrio, fosa ilíaca, hipogastrio. Esas son las divisiones superficiales
del abdomen. Esta es la división profunda de la cavidad abdominal peritoneal. Vamos al espacio número 1. El primer espacio es el que está comprendido entre el peritoneo parietal diafragmático hacia arriba, el ligamento coronario superior derecho hacia abajo y el ligamento falciforme hacia la línea medial. Se llama espacio suprahepático derecho o celda subfrénica derecha. O arriba del hígado o abajo del diafragma. No es lo mismo hipocondrio que celda subfrénica. Son dos cosas distintas. La celda subfrénica está dentro del hipocondrio. El hipocondrio es superficial. Esto es profundo. Celda subfrénica derecha. O por abajo del diafragma o por arriba del ligamento coronario. El segundo espacio es el que está entre el ligamento coronario superior izquierdo hacia abajo, el peritoneo parietal diafragmático hacia arriba y el ligamento frenohepático en sentido medial. Se llama espacio suprahepático izquierdo o celda subfrénica izquierda. Nada que ver con el hipocondrio, son dos cosas distintas. El tercer espacio es muy importante y se llama de tres formas diferentes. Espacio subhepático derecho, porque está por debajo del ligamento coronario, o fondo de saco hepatorrenal o bolsillo de Morrison. Punto más declive con el paciente en decúbito dorsal. El paciente sentado o de pie, el punto más declive es el fondo de saco de Douglas. Este es el espacio más declive con el paciente en decúbito dorsal, acostado en la cama. ¿Bien? Se llama espacio subhepático derecho o fondo de saco hepatorrenal. El cuarto espacio es el fondo de saco espleno pancreático renal o espacio subhepático izquierdo. Está entre la cara anterior del riñón izquierdo, bien, está ubicado por detrás del vaso, por atrás de la cola del páncreas. Y el quinto espacio es la transcavidad de los epiplones. Ahí vamos. Bueno, el quinto espacio es el espacio comprendido entre el peritoneo visceral de la cara inferior del hígado, el peritoneo parietal posterior, peritoneo visceral de la cara posterior del estómago, epiplón mayor, epiplón menor, gastroesplénico y pancreático esplénico. El quinto espacio topográfico es la transcavidad de los epiplones, también llamada cavidad omental menor o cavidad peritoneal menor. Estos son los espacios, bien, topográficos de la región supramesocólica. En la región inframesocólica también tengo cuatro espacios. El primero es el que está entre el peritoneo parietal lateral y el peritoneo visceral del colon derecho. Este espacio se llama espacio parietocólico derecho. Ubicado dentro del flanco, pero esto es profundo, espacio parietocólico derecho. El segundo espacio topográfico es el que se encuentra ubicado entre la raíz del mesenterio, la línea media, y colon ascendente, ángulo hepático y primer tercio proximal del mesocolon transverso. Se llama espacio mesentero cólico derecho. El tercer espacio es como el segundo, pero a la izquierda. El tercer espacio está entre la raíz del mesenterio, los dos tercios distales del mesocolon transverso, ángulo esplénico, colon descendente y mesosigma. El tercer espacio es el espacio mesentero cólico izquierdo. Y el último espacio, tanto a la derecha, en realidad el anteúltimo espacio, es el que se encuentra entre el colon descendente y la pared, el peritoneo parietal lateral. El cuarto espacio es como el primero, espacio parietocólico
cólico izquierdo. Todos estos espacios, parieto y mesentero cólico, terminan en el quinto espacio del inframesocólico, que es el fondo de saco de Douglas. Fondo de saco que en el varón es semino-rectal y en la mujer es vagino-rectal. Así se dividen las regiones topográficas de la cavidad abdominal peritoneal siguiendo los repliegues del peritoneo. Vamos a analizar ahora algunos de los repliegues más importantes. Epiplón menor o gastrohepático, gastrohepático sería el resumen, esófago gastro, duodeno hepatofrénico, toma inserción, va del peritoneo visceral del borde derecho del esófago, del peritoneo visceral de la curvatura menor del estómago, del peritoneo visceral del borde superior de la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, salta al peritoneo visceral del ilio hepático y el peritoneo parietal diafragmático. Esta es una lámina de peritoneo que tiene dos hojas, anterior y posterior, tiene 5 pliegues, el pliegue diafragmático, esofágico, gástrico, duodeno y del hígado, y 2 pedículos vasculares. El pedículo vascular que tengo del lado izquierdo es el pedículo coronario estomáquico, donde cursa la arteria coronaria estomáquica, dando aquí arriba la arteria esófago cardiotuberositaria. No solamente la arteria, sino también la vena coronaria estomáquica y el plexo hepático. Y el otro borde está dado por la arteria y el pedículo hepático, por la arteria hepática común, luego arteria hepática propia, dando aquí la arteria pilórica y cerrando el círculo, y dando la arteria cística. También lo conforma el borde libre, la vena porta y el conducto biliar o conducto hepatocolédoco. El epiplón menor tiene 3 bordes o 3 partes. Un borde libre, también llamado pars tensa, donde tengo el pedículo portal. Un borde adherente en la curvatura menor del estómago y el borde derecho del esófago. Y una pars llamada pars flácida, donde las dos láminas están en contacto. Es interesante recordar que por atrás del epiplón menor se encuentra el peritoneo parietal posterior, se encuentra el vestíbulo de la trascavidad de los epiplones, y por atrás tengo aorta abdominal, tronco celíaco y plexo solar. Todo eso a nivel del epiplón menor. Aquí tengo el epiplón menor abierto por su borde libre, donde encontramos el pedículo portal. Pedículo portal formado por la arteria hepática, más el plexo hepático, más la cadena linfática hepática, el conducto hepatocolédoco y el tronco de la vena porta. El borde esófago gastroduodenal, el pedículo coronario estomáquico, con la arteria esófago cardiotuberositaria, y aquí tengo la inserción diafragmática del epiplón menor, en donde ingresa el pedículo arterial coronario estomáquico. El epiplón mayor o epiplón gastrocólico se extiende del peritoneo visceral de la curvatura mayor del estómago hasta el peritoneo visceral, acá lo vemos, cae por delante como un delantal del junoilium, hasta el peritoneo visceral del duodeno páncreas, arriba de la raíz del mesocolon transverso. O sea que un verdadero epiplón gastroduodenal. Solo acá tiene una fascia de coalescencia, por la cual la hace gastrocólico, pero con el colon no tiene nada que ver. El contenido del epiplón mayor o gastroduodenal, mal llamado gastrocólico, es la fusión, la anastomosis en curvatura mayor del estómago entre la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la gastroduodenal, y la arteria gastroepiploica derecha. Bien, en realidad, esta es rama de la esplénica, gastroepiploica izquierda es rama de la esplénica, la gastroepiploica derecha es rama de la gastroduodenal, y el contenido vascular es el arco de Barkow. Este arco vascular va a dar ramas ascendentes para irrigar la curvatura mayor del estómago y ramas descendentes que van a formar parte del contenido vascular del epiplón mayor gastroentérico, mal llamado gastrocólico. Aquí tengo el epiplón gastroesplénico, que se extiende de la curvatura mayor del estómago en la parte alta
al ilio del vaso, y el contenido del epiplón gastroesplénico es la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica. Ahí tengo el estómago con todos sus repliegues. Acá tengo el ligamento freno gástrico o ligamento suspensorio del estómago, freno esplénico, ligamento suspensorio del vaso, epiplón gastroesplénico, epiplón gastroenterico y epiplón gastrohepático, y por atrás trasca de los epiplones, y el contenido vascular del epiplón mayor. Arteria gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. Por último, tengo aquí el epiplón pancreático esplénico, que va desde el peritoneo visceral de la cola del páncreas al peritoneo visceral del ilio esplénico, y el contenido es la arteria y la vena esplénica, más el plexo esplénico, que es el plexo nervioso proveniente del plexo solar. Aquí veíamos este fondo de saco, que ubicábamos como región topográfica supramesocólica, que es el fondo de saco espleno pancreático renal. Y ahí vemos el fondo de saco hépato renal o bolsillo de Morrison. Siguiendo los últimos repliegues de peritoneo, aquí vemos en fosa ilíaca derecha, principalmente el espacio inframesocólico, el mesoapéndice, repliegue de peritoneo parietal posterior a peritoneo visceral del apéndice vermicular, con su contenido vascular, que es la arteria apendicular, rama terminal de la ilio-bisecua-apendículo-cólica de la mesentérica superior. Peritoneo parietal visceral del ciego. Bien, el ciego tiene peritoneo visceral en todas sus caras. Y lo más importante es entender esto, que es la raíz del mesocolon transverso. El mesocolon va de peritoneo parietal posterior a peritoneo visceral del colon transverso, comenzando en el ángulo hepático, terminando en el ángulo esplénico. Y un tema importante es saber dónde se inserta la raíz del mesocolon transverso, porque esta inserción es la que me va a dividir la cavidad abdominal peritoneal en piso supra e inframesocólico. Bien, la raíz del mesocolon transverso se inserta desde derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de adelante a atrás, en cara anterior del riñón derecho, cara anterior de la segunda porción del duodeno, cara anterior de la cabeza del páncreas, borde superior del ángulo de Treitz, borde inferior de cuerpo y cola del páncreas, cara anterior del riñón izquierdo, peritoneo parietal diafragmático. Esa es la secuencia de inserción del mesocolon transverso, y esta es la secuencia de que de esta línea hacia arriba es piso supramesocólico y de aquí hacia abajo es piso inframesocólico. Aquí en el inframesocólico vemos la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio se origina en el borde derecho de la cuarta porción del duodeno, cruza por delante del gancho del páncreas, cruza por delante de la tercera porción del duodeno, cruza por delante de la aorta abdominal y la vena cava inferior, cruza por delante del músculo psoas del lado derecho y por delante de la porción lumboilíaca del uréter, para terminar en el ángulo iliocecal. Esa es la inserción del mesenterio. Y por último tengo la inserción del mesosigma, repliegue de peritoneo parietal posterior a peritoneo visceral del colon sigmoideo, que tiene dos raíces. Una raíz ascendente, una raíz descendente, que terminará después en peritoneo parietal posterior, y entre las dos raíces cruza la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca primitiva, la vena ilíaca primitiva y el uréter izquierdo. Esos son los elementos y los contenidos de cada uno de los repliegues del peritoneo.